Vamos a iniciar la explicación sobre cómo podemos crear fácilmente nuestros pseudocódigos. Vamos a dar el primer ejemplo. Escriba un pseudocódigo para calcular el área y el volumen del cilindro con las fórmulas, y ahí me muestran ambas fórmulas, donde R es el radio y H es la altura. Antes de empezar a resolver cualquier problema, siempre tenemos que hacer énfasis en las tres fases o las tres etapas en que el computador procesa la información. Todo esto que estoy hablando ahorita está en el primer video, en donde se le da el concepto de qué es entrada, qué es proceso y qué es salida. Lo primero que tenemos que hacer es identificar las entradas en este primer problema, siempre analizando las fórmulas. Si el problema me da fórmulas, porque hay casos en que el enunciado no me da ninguna fórmula y tenemos que hacer un poquito más de análisis. Observamos la primera fórmula, siempre guiándome del signo del igual. Lo que está del lado izquierdo del igual me indica la incógnita. Por ende, siempre la incógnita va a ser la salida o lo que se pide obtener en el problema. Puedo ponerlo de una vez donde dice salida. Del lado derecho del igual puedo observar las letras que serían los datos de entrada. Siempre la fórmula me va a dar la entrada, el proceso y la salida. En este caso tenemos la letra R, la letra H. Esos serían los datos de entrada dentro de la primera fórmula. El proceso vendría siendo la misma fórmula, pero convertirla, hay que convertirla para que el computador la pueda procesar utilizando los operadores aritméticos o los operadores matemáticos que pueden buscarlo en cualquier página de internet. En este caso nos quedaría la primera fórmula de la siguiente manera. 2 sería una constante, se pone igual, y esa constante 2 se está multiplicando a la constante pi. Para multiplicar se utiliza el asterisco en el área de la informática. Luego viene R, que es el radio, otra multiplicación, no coloqué el pi, que sería 3.1416. Luego viene multiplicado por el radio y multiplicado por la altura. De esta manera quedaría la fórmula convertida. Cuando la computadora la procesa, tiene que dar la misma respuesta como si la estuviéramos trabajando de la manera que la ven acá arriba. Para procesar la segunda fórmula, puedo observar el igual del lado izquierdo, la letra B o V, que sería la incógnita, o sea, otra salida. Observando el lado derecho del igual, todas las letras que se encuentren allí serían los datos de entrada. Puedo observar la R y la H. Como son letras que se repiten en la primera fórmula, no necesito repetirlas nuevamente aquí en la entrada. Así que ya, así como está, reemplaza la R o el radio en ambas fórmulas, y la altura también se reemplaza en ambas fórmulas. En el proceso nos quedaría de la siguiente manera: volumen igual a pi, que vendría siendo 3.1416. Recuerde que es una constante, no la podemos cambiar, multiplicado por el radio, pero podemos observar en este caso que la fórmula me está indicando que el radio está elevado al cuadrado. En informática, la computadora, para elevar un valor a una potencia, utilizamos el asterisco dos veces, o sea, seguidos. Esa es una manera de hacerlo, o sea, R asterisco asterisco y la potencia. O podemos utilizar el símbolo del circunflejo, que se accesa en el teclado con AL 94,
y queda el triangulito allí que significa circunflejo. Ese símbolo también indica potencia y ahí colocamos de seguido el número 2. Esas son las dos maneras de hacerlo. R, circunflejo y la potencia, o R, dos símbolos de asterisco seguido y la potencia. Vamos a dejarlo con el circunflejo. Y terminamos la fórmula multiplicando por la altura. Ya este sería el análisis de mi problema o de mi primer enunciado. Ese análisis no lo tienen que escribir en el taller. Ese análisis lo pueden hacer mentalmente o en un papelito aparte, y luego cuando ya tienen el análisis listo, entonces pueden empezar a hacer su pseudocódigo. Pero esta es la parte primordial, saber identificar la entrada, los procesos y la salida. Una vez hecho esto, podemos iniciar nuestro pseudocódigo. Colocamos entonces nuestro pequeño título. Y vamos a utilizar insertar cuadro de texto, dibujar cuadro de texto. Y colocamos aquí un cuadrito para ir escribiéndolo más claramente. Todo pseudocódigo debe empezar con la palabra inicio. Vamos a agrandar un poquito el texto para que puedan apreciar mejor. Creo que ahí está bien. Bien. Todo pseudocódigo debe empezar con inicio. Luego viene la declaración de las variables y la declaración de las constantes. En este caso, habíamos dicho que las variables son todas las letras que usted observa del lado derecho del igual. Pero también se agregan las variables que representan la incógnita. Todas las letras que usted ve en las fórmulas debe declararlas como variable. Así que colocamos primero la palabrita variables para indicar de que ahí estamos declarando. Y las vamos a colocar una al lado de la otra. El radio, la altura, el área y el volumen. Esas serían las variables a utilizar para este problema. Luego de declarar las variables, en este caso, si usted desea, colocamos la palabra constantes para declarar las constantes, que en este caso sería pi, que vale 3.1416. Si usted desea utilizar una variable dentro de la fórmula para representar pi, lo puede hacer. Si usted quiere colocar el mismo número fijo, 3.1416, para no tener que colocar aquí declaración de constante, también lo puede hacer. Después de declarar las variables y las constantes, empezamos con la parte de la entrada. Vamos a empezar aquí entonces con la parte de la entrada, o sea, de la lectura. Para hacer la lectura siempre tenemos que mandar un pequeño mensaje, un pequeño texto para guiarnos y que la persona que va a utilizar ese programa más adelante sepa qué datos es el que tiene que introducir por teclado. Así que ponemos escribir o escriba. Escribir, vamos a poner. Escribir, comillas. Y ahí ponemos lo que queremos que la persona haga. Introduce el valor del radio, ¿verdad? 2 puntos, cerramos la comilla. Le estamos mandando un texto a la persona que va a usar ese programa para que sepa qué es lo que tiene que introducir por teclado. Entonces le va a aparecer en pantalla, introduce el valor del radio. Luego viene coma y la variable que es la que va a contener el radio, que en este caso es R. Terminamos con punto y coma. En este caso todas las instrucciones se deben de terminar con punto y coma, pero es opcional. Si usted quiere ponerlo, lo pone, si no, no lo pone, porque ya hay muchos pseudocódigos que han cambiado su forma de escritura y ya hay muchos que no utilizan el punto y coma.
Luego de colocar la leyenda, entonces ponemos la lectura, que en este caso sería leer el radio. Hacemos el mismo procedimiento para la altura, porque recuerden que son dos datos de entrada. Vamos a hacer un copy aquí para no tener que escribir. Y solamente hacemos el cambio. Ponemos entonces escribir, introduce el valor de la altura y cambiamos la variable correspondiente, que sería h, y luego leer la variable que corresponde. Ya con esto hemos hecho la parte de la entrada. Viene ahora la parte del proceso. Para el proceso es sencillo, solo que tomamos las mismas fórmulas que tenemos arriba, ya convertidas, y las colocamos abajo, pero en el pseudocódigo se acostumbra utilizar flecha de asignación en vez del igual. De todas maneras, si usted le gusta trabajar más con el igual, puede dejarlo con el igual. De esta manera quedarían las dos fórmulas convertidas, que vendrían siendo el proceso. Luego del proceso viene la salida. En la salida aquí, si usted desea también terminar con el punto y coma, en la lectura también. Bien. Para terminar, colocamos la salida. También mandando una leyenda para que sepamos qué es lo que se está imprimiendo. Pusimos escribir, ¿verdad? Escribir. Y ahí voy a poner la leyenda, que vendría siendo: el área del cilindro es, cierro comilla, coma, y viene la variable que contiene la respuesta. Asimismo, vamos a hacer un copy aquí. Y cambiamos el volumen del cilindro es, y hacemos el cambio de la variable que corresponde, que en este caso sería la POV. Una vez terminada la salida, colocamos entonces fin del pseudocódigo. Y esta es la manera en que nosotros fácilmente podemos escribir un pseudocódigo. También pueden observar en algunas páginas web que los pseudocódigos lo enumeran, 1, 2, 3, ¿verdad? Como si fuera el algoritmo. Pero eso también está a criterio suyo. Eso no tiene que ser exactamente siguiendo esas pautas, porque muchos pseudocódigos se hacen de diferentes formas. Así que esta es una manera más bien sencilla de diseñar un pseudocódigo. Para terminar entonces, este taller sería el número 1, en donde aparece el enunciado y usted escribe el pseudocódigo. Ese sería el taller número 1. El taller número 2, vamos a borrar aquí, vendría siendo que usted hace el pseudocódigo, aparece el enunciado, usted realiza el pseudocódigo así como hicimos aquí, y luego a ese pseudocódigo usted le va a confeccionar el diagrama de flujo. Ese vendría siendo el taller 2. Vamos a suponer que tenemos aquí ya nuestro pseudocódigo y vamos a confeccionar el diagrama de flujo.
Vamos a poner. Para confeccionar el diagrama de flujo, ponemos nuestro encabezado. Todo diagrama de flujo debe empezar con el símbolo de inicio. Dentro del menú, buscamos en la opción Insertar. En Insertar, vemos la opción de Formas. Y en Formas, podemos leer aquí Diagrama de flujo. O sea que en esta área es que vamos a escoger los símbolos para nuestro diagrama de flujo, utilizando también la flecha que está aquí arriba. Este sería el símbolo de inicio, el que dice terminador. Ese sería el símbolo de inicio. No necesariamente tiene que ser ni tan grande, ¿verdad? Ni tan pequeño, un tamaño moderado. No necesariamente tiene que estar pintado, ¿verdad? Y dentro colocamos pues la palabra inicio. Si aparece la letra muy pequeña, pues usted la puede ir agrandando un poquito. Utilizando las flechas nuevamente en insertar formas, flechita, la que tiene la punta, y me coloco en el centro y hacia abajo, ¿verdad? Voy arrastrando el mouse y aparece la flechita. En esta área le puedo dar el color de la flechita, ¿verdad? Y el grosor, dependiendo de cómo quiero hacerlo. Las flechas no tienen que ir ni muy largas ni tampoco muy cortas, y siempre pegadas al símbolo. No puedo poner las flechas en el aire, tienen que tocar los símbolos. Luego del inicio me voy guiando con el pseudocódigo y viene la declaración de variables. Para declarar variables también me voy a insertar formas y escojo el rectángulo, que es el mismo de proceso. El mismo símbolo de proceso es el que utilizamos para declarar variables. Ahí coloco las variables, ¿verdad? El radio, pero le declaro con el valor de 0, que habíamos dicho que era una variable real. Aquí me faltó colocarles, ¿verdad?, que las variables son de tipo real, para indicar, con dos puntitos aquí, para indicar que estas variables van a trabajar datos numéricos con decimales. Si quiero trabajarlo solamente con valores enteros, entonces le pongo la palabra entero. Para declararlos en el diagrama de flujo no tenemos que copiar. Lo que está en el pseudocódigo no hay que copiarlos dentro de los símbolos. Cambia, la simbología cambia. No importa si es mayúscula o minúscula, porque da igual. La letra mayúscula y minúscula es lo mismo dentro de un diagrama de flujo y es lo mismo dentro de un programa. No hay diferencia entre mayúscula ni minúscula. Sería entonces el radio, lo declaro en 0. La altura lo declaro en 0. El área la declaro en 0. Y el volumen lo declaro en 0. ¿Qué estoy indicando en realidad al ponerle el 0? Estoy limpiando las variables. Estoy indicando primero que la variable va a ser numérica con decimales, y también estoy limpiándolas, o sea, colocándola en 0 para poder trabajar con ella sin ningún tipo de valor inicial. Así que de esa manera yo declaro mis variables, todas las que voy a usar. Si quiero declarar constantes, aquí mismo entonces también lo puedo poner. Voy a abrir un poquito el rectángulo para que aparezca. Vamos a ver. Sería pi es igual a 3.1416. Ahí estoy declarando, ¿verdad?, mi constante también con un valor inicial. Recuerde que los símbolos no podemos tratarlos de agrandar y que no pierdan la forma, su forma original. Seguimos. Lo que puedo hacer es trabajar la misma flecha que tengo aquí para que quede del mismo tamaño. Activo la flecha, me pongo encima con la cruz, botón derecho del mouse, copiar, botón derecho, pegar, y la arrastro y la coloco en su posición. Y así puedo utilizar las flechas del mismo tamaño. Después que coloco mi declaración de variables, viene entonces la lectura. Para leer
en el diagrama de flujo utilizo el símbolo que dice datos. Observen, datos. Estos símbolos no pueden ir demasiado grandes, más o menos que estén parejitos. Dentro de mi símbolo de lectura puedo introducir las variables que estoy leyendo. Si estoy leyendo 5 variables y las 5 me caben allí, puedo meterlas perfectamente. En este caso estamos leyendo 2, así que vamos a colocar las 2 ahí mismo separado con coma. Si tengo que leer más variables y me caben allí, las puedo seguir metiendo allí. Observen que yo no he escrito nada de leer, ni escribe, ni introduce, nada de eso se escribe en el diagrama. Vamos con otra flechita. Como ya está en memoria, yo solamente le doy botón derecho pegar y me aparece y la voy colocando. Después de la lectura, observo mi pseudocódigo, viene el proceso, los cálculos. Y para realizar los cálculos en diagrama de flujo, también utilizo el símbolo de rectángulo, el que dice proceso. Lo voy colocando, le quito el color y dentro de dentro del símbolo trato de colocar, vamos a ver cómo me queda con él. Vamos a achicar. Observen que le hice un copy para no tener que escribir tanto allí. Y luego entonces solamente le hago un tamaño parejo. Ahí. Observen cómo se mantiene, ¿verdad? El mismo tamaño a lo ancho de mi diagrama de flujo. Los símbolos no tienen que ser tan grandes. Dentro del diagrama de flujo, en la parte de proceso, o sea, rectángulo, introduzco la fórmula. En este caso, las dos fórmulas caben perfectamente dentro del rectángulo, así que puedo utilizar un solo rectángulo. Si necesito más rectángulos para colocar más fórmulas, pues los voy poniendo uno debajo del otro. Pero no necesito agrandar los rectángulos hacia los lados porque se deforma el diagrama. Observen el cambio que voy a hacer aquí. En el diagrama de flujo no se usa flechita para las fórmulas. Utilizamos el igual. Así que eliminamos en este caso aquí las flechas para reemplazarlo por el igual. Lo demás todo queda, quitamos también ese punto y coma, ¿verdad? Que no va ahí. Solamente va la fórmula convertida con los operadores matemáticos que reconoce el computador. Una vez ya trabajado el proceso, pues ya me viene la parte viene de la salida. Para la salida vamos a poner botón derecho pegar, perdón, no echa para atrás. Aquí sí tengo que copiar de nuevo porque ya lo reemplazó la fórmula que hicimos en ante el copy. Y colocamos la otra flecha. Vamos a buscar ahora el símbolo de salida, que pueden ser de dos maneras. Si usted quiere hacer una salida por pantalla, puede escoger el símbolo datos. Si quiere una salida por papel, o sea, simulando la impresora, puede escoger entonces el símbolo de documento. A mí me gusta trabajar con el de documento para que los muchachos no se me confundan con el de lectura. Y aquí dentro de documento pues colocamos las dos variables de salida, que son A y V. Ahí están entonces nuestras dos salidas. Miren que yo no escribo nada del texto que tengo aquí, no se escribe acá, solamente se coloca, se representan las letras. Para el mismo símbolo, ¿verdad? Un copy para que me quede igualito. Y lo arrastro. Aquí mismo le doy copy, pegar. Copy, pegar de la flecha. Y miren cómo me quedan mis símbolos pegaditos a la flechita. Y entonces ahí podemos ver que termino aquí y cambio el inicio por la palabra fin.
Y ahí podemos observar, ya terminado, este sería el taller 2. El taller número 2 quedaría de esta manera: el enunciado, el pseudocódigo del lado izquierdo y del lado derecho su diagrama de flujo. Sencillito. Si quiero eliminar esta línea del cuadro de texto, lo activo, me coloco encima, le doy botón derecho, escojo formato de forma abajo y luego escojo color de la línea sin línea, cerrar, y desaparece el cuadro. Y este sería el segundo taller. Quedaría de esta manera. Espero haya aclarado las dudas. Tienen tiempo para entregar, así que cualquier cosa me escriben. Quedaría de esta manera. Gracias.